concepto asociado ya a esta palabra? ¿Qué me dicen? ¿Sí? A ver, porque en Excel no solamente es saber fórmulas, aplicarlas, ¿no? Más que todo es análisis, pero también tenemos que saber un poco acerca de el concepto de ciertas palabras. Más que todo, ¿qué significa? ¿Qué puedo lograr con tablas dinámicas? ¿Ya? A ver, ¿alguien por ahí? ¿Qué es una tabla dinámica? Miren, en pocas palabras, una tabla dinámica, estimados, es un resumen de datos, el cual te permite analizar, agrupar, realizar comparaciones, ver patrones, ver tendencias. Una tabla dinámica nace de una gran tabla, de una gran base de datos, ¿ya? Y esta tablita dinámica es muy sencilla de desarrollar. Lo único que tenemos que hacer aquí es analizar, nada más. Entonces, cada vez que alguien te diga un reporte, te mencione de reporte, ya tú tienes que decir tabla dinámica. Me indica que quieres saber la cantidad de estudiantes por sucursales. Imagínense, ¿no? Si nosotros como ITEC abrimos sucursales para clases presenciales en cada departamento del Perú, ¿no? Yo tengo la data y una data grande con todos los registros y quiero saber cuánto es, ¿no? La cantidad de estudiantes que tengo en cada sucursal. Tablas dinámicas. ¿Por qué? Porque esa tabla dinámica es un pequeño extracto, es un resumen de esa gran tabla, pero tiene un objetivo, ¿no? Que es analizar estos datos, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son los pasos para crear una tabla dinámica? Número 1, tenemos que tener la tabla origen, nuestra base. A partir de esta, podemos crear nuestra tabla dinámica. Y no solamente una tabla, sino 2, 3, 4, dependiendo de la información que se nos pida. ¿Ya? A ver, por ahí, ¿qué más me comentan? Muy buenas noches, ¿no? Y está, muy buenas noches, estimado Segundo, ¿cómo está? Estimado David, me dice una tabla dinámica es una herramienta avanzada para calcular, claro que sí, resumir y analizar datos que le permite ver comparaciones, patrones, tendencias. Las tablas dinámicas funcionan de forma un poco distinta dependiendo de la plataforma en que se use para ejecutarla. Estimado Eduardo, muy buenas noches. Estimado Estefano, muy buenas noches. Exacto, ¿no? Esa es una tabla dinámica. Un pequeño resumen que te permite analizar datos. Muy bien, ahora que todos vamos a tener una tabla base, a partir de esta tabla origen, vamos a crear nuestra tabla dinámica, que esta va a representar un determinado informe, ¿no? Un determinado dato. ¿Listo? Vámonos entonces a practicar cómo creamos nuestra tabla dinámica con ejercicios prácticos. ¿Ya? Nos vamos a ir. Recuerden nuestro temario. Clase número 1, tablas dinámicas. Clase número 2, reporte con tablas y gráficos dinámicos dashboard o los famosos paneles de control. En nuestra tercera clase vamos a hacer macros. En nuestra cuarta clase ya todos a programar. Vamos a ser programadores porque vamos a empezar a trabajar con el lenguaje de Visual Basic for Application. Y en la clase 5 vamos a ver creación de formularios a través de nuestro Visual Basic for Application. Y también vamos a hacer el registro y la búsqueda de datos. ¿Ya? Muy bien, ahora sí. Acá tienen un pequeño resumen también en su material Excel de tablas dinámicas para que lo tengan presentes. Y nos vamos a ir ahora sí a nuestro primer ejercicio. Ejercicio número 1. Tablas dinámicas. ¿Cuál es lo más difícil de tablas dinámicas? Desde mi apreciación personal, solo es el análisis. Nada más. ¿Qué implica este análisis? Reconocer de qué campos de tu tabla origen vas a sacar los datos que vas a mostrar en tu tabla resumen. Nada más. Una vez que reconozcas,
yo voy a sacar de este campo, el resto se hace solo, ¿ya? En este primer ejercicio nos dicen lo siguiente. Una empresa de exportación de máquinas agrícolas tiene la siguiente tabla. Esta es su tabla de datos, ¿ya? Esa es su tabla origen, donde figuran los datos del primer trimestre del año. A partir de esta tabla, se quiere crear un reporte en la que se informe la cantidad de maquinarias exportadas en cada país. Cantidad de maquinarias exportadas por cada país. A ver, aquí una pregunta sencilla. ¿Qué campos de mi tabla origen, que es país, máquina, vendedor, mes, cantidad y precio unitario, qué campos de esta tabla voy a utilizar o necesito para generar un reporte de la cantidad de maquinarias exportadas en cada país? A ver, ¿quién me responde la preguntita? País y cantidad y máquina. Excelente. Necesito país, necesito cantidad. ¿Qué más? 2 campos nada más necesito. A ver qué me dicen los demás. Voy a observar. País, cantidad. Máquina. Exacto, estimado Abner. Muy bien, ¿no? Y maquinaria. Muy bien. O máquina, ¿no? Eso es lo único que tenemos que hacer, ¿ven? Y es fácil el análisis. Tenemos que identificar qué tablas voy a utilizar. Perdón, qué campos. Cuando me dice cantidad de maquinarias exportadas por país. Uy, yo sé que necesito cantidad. Cantidad, ¿de dónde saco? Tengo acá un campo que se llama cantidad. ¿Pero la cantidad de qué? De maquinarias. Y coincidentemente tengo un campo que dice máquina, donde puedo ver que tengo cada máquina, el registro de cada máquina que se ha exportado. ¿A dónde? A cada país. Por lo tanto, son 3 campos que voy a utilizar. Una vez que yo tengo reconocida los 3 campos, ya terminé. ¿Por qué? Porque ahora solamente es indicarle a Excel que quiero una tabla con esos 3 campos. Nada más. Pero antes, ¿ustedes sabían o alguien me pregunta, cuando yo genero una tabla dinámica y luego, a ver, yo les pregunto, ¿no? Imagínense que ahora genero acá una tabla dinámica de los datos que tengo en esta tabla. Y luego aumento datos aquí. Aumento 1, 2, 3, 4, 5. ¿Creen que se actualiza mi tabla dinámica? ¿Se actualizará mi tabla dinámica? Si aumento después ya de haberla creado. Ya creé mi tabla dinámica y después de crearla he aumentado más datos en mi tabla origen. ¿Se puede actualizar mi tabla dinámica? No se actualiza. Muy Se puede actualizar. excelente. Se actualiza cambiando los rangos. Se actualiza. Sí, puede ser cambiando los rangos o lo más recomendable. Se Actualiza siempre y cuando el registro esté en tabla. Muy bien, eso. Cuando yo trabajo en un rango de datos, como lo están observando ahora, mi tabla origen, tal como la ven ahora, es un rango de datos. No tiene el formato de tabla. No tiene el formato de tabla. Por lo tanto, si yo trabajo en una tabla que está en este modo como un rango de datos, genero mi tabla dinámica. Cuando yo vaya a aumentar aquí datos, mi tabla dinámica no va a actualizarse por sí sola, ¿no? Tendría que yo ir, seleccionar, aumentar los datos que he variado en mi tabla. Pero si yo trabajo en una tabla oficial de Excel o en un formato que tiene, ¿no? El formato tabla, valga la redundancia, normal. Yo voy a poder modificar, cambiar
y simplemente voy a mi tabla dinámica, hay un botoncito que dice actualizar y listo, se actualiza. Por eso, recomendación número 1 es que siempre reconozcas que tu tabla origen o tu tabla de datos sea una tabla oficial de Excel o tenga el formato de tabla, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, viendo eso, que mi tabla tiene que ser una tabla oficial, les pregunto, ¿esta de aquí es una tabla oficial o un rango de datos? ¿Ustedes qué consideran o cuál es la característica que toman para identificar si es o no una tabla oficial? ¿Mm? Rango de datos. Muy bien, el rango de datos me dice, ¿no? Me dice rango de datos. ¿Por qué es un rango de datos? ¿Por qué? No ¿Por qué no tiene es la una forma de tabla y no está pintado en la parte de arriba tabla. Claro. Una de las características principales al momento de yo identificar si esta es una tabla oficial o no, no es en el encabezado. Algunos me dicen, en el encabezado nos sale un botoncito así que dice filtro. Ya si tiene eso, ya sé que es una tabla oficial. Falso. Yo le acabo de poner filtros en el encabezado y no es una tabla oficial. ¿Qué sucede? El único que debes considerar para que tú indiques con seguridad de que esta es una tabla oficial, de que tiene el formato de tabla, es al hacer un clic en tu tabla, en cualquier celda, tú tienes que hacer un clic en tu tabla y en la parte superior, en tus pestañas, arriba en la parte superior, voy a cambiar con otro color de cursor porque ¿por qué? No hace, listo. Cuando vamos a la parte superior, en las pestañas, yo selecciono cualquier celda y no me aparece ninguna pestaña adicional que me diga diseño de tabla o que me diga tabla, ¿no? Ninguna pestaña adicional. Si no me sale esa pestaña adicional, diseño de tabla, si no me sale esa pestaña adicional, es porque no es una tabla o no tiene el formato de tabla. Es un rango de datos cualquiera. ¿Y cómo hago, Miss, para convertir este rango de datos en una tabla oficial? Para que me aparezca esa pestaña adicional que es única de tablas dinámicas, perdón, de tablas oficiales. Control T, Control Q o desde tu pestaña insertar. Vamos a convertirla. Esta no es una tabla. ¿Por qué? Porque no me aparece ninguna pestaña adicional que diga formato de tabla o diseño de tabla o tabla. Ya no me aparece. Por lo tanto, concluyo que es un rango de datos. Ahora, para cambiar, para que tenga el formato de tabla, presiono Control Q o Control T. O si es que no domino por ahí los atajos de teclado, yo no domino los atajos de teclado, ¿qué hago? Nos ubicamos en nuestra tablita y nos vamos a la pestaña insertar y selecciono tabla. Selecciono tabla y nos va a mostrar esta siguiente ventanita. Esta es la que me indica que todo este rango quiero convertirla a una tabla oficial o quiero darle el formato de tabla. Asegúrate siempre que esté activo el check. Miss, no se ve o estoy yo mal. ¿No se ve? A ver. ¿Sí? Sí ¿No se se ve, mi. Sí se ve, mi. ¿Sí? ¿Sí se ve? Allá. Allá. Insertar tabla, sí se ve. Allá, listo. Puede ser, a veces el internet se nos pone lento por ahí, ¿no? ¿Listo? Entonces, miren, me ubico dentro de mi tabla y me voy a insertar y selecciono tabla. Esta es una forma de convertir este rango de datos en una tabla oficial. O simplemente me ubico ahí, presiono Control T. También me sale, miren, lo mismo. Control Q, ¿no? Para los que tienen una manito pequeña, Control Q. Control Q, que son los dos teclitas más cercas que tienes. Control T, para los que tienen una mano más grande.
Y los que no dominamos el teclado, por ahí nos vamos a insertar, seleccionamos tabla y ahí también tenemos esta opción. 3 formas sencillas para que conviertas un rango de datos en una tabla oficial. Le das en aceptar y listo. Cuando yo hago un clic aquí afuera no me aparece ninguna pestaña que diga diseño de tabla, nada. Pero selecciono mi tabla, esta de acá, me ubico en cualquiera y ya me sale, miren. Herramientas de tabla. Va a depender de tu versión. Puede cambiar en el nombrecito. En algunas he visto que dice diseño de tabla. En el mío dice herramientas de tabla. En otros he visto solo que dice tabla. Va a depender. Pero siempre es una pestaña adicional donde tienes todas las opciones para trabajar con una tabla oficial de Excel. Cambias el estilo de una tabla, agregas, por ejemplo, columnas con bandas, última fila, y el que a todos nos gusta, fila de totales, puedes exportar, puedes hacer segmentación de datos, puedes quitar duplicados, convertir a un rango de tabla, lo regresas a su estado anterior y sobre todo que le puedes renombrar también a tu tabla, ¿no? Esas son las adiciones que te brinda Excel al trabajar en una tabla oficial o en un formato de tabla. ¿Listo? Muy bonito, ¿no? Entonces, de hoy en adelante, cada vez que nosotros queramos trabajar con tablas dinámicas, nos vamos a asegurar que nuestra tabla origen sea una tabla oficial de Excel o tenga el formato de tabla. ¿Listo? Ahora, paso número 2 es crear mi reporte, que va a ser mi tabla dinámica. Esa tabla dinámica es el resumen de esta tabla de datos. ¿Y cómo la voy a crear? Del mismo modo. Me ubico dentro de mi tabla, de preferencia. Me ubico dentro de mi tabla. Me voy a la pestaña Insertar y ahora selecciono Tabla Dinámica. Esta de aquí. En otras versiones de Excel dice Pivot Table. ¿Ya? Pivot Table. Pero en otras versiones dice Tabla Dinámica. Seleccionamos esta opción y ya estamos creando nuestra primera tabla dinámica. Esta ventana que te muestra te indica, ¿quieres crear una tabla dinámica de esta tabla origen? Sí. ¿Dónde la quieres ubicar? Tienes 2 opciones. Puedes ubicar tu tabla dinámica en esta hoja o puedes crearte en una nueva hoja. ¿En dónde quieres trabajar? Miss, yo quiero trabajar en esta misma hoja. Aquí lo quiero trabajar. Excelente. ¿Cuál selecciono? La segunda opción. Quiero trabajar en esta misma hoja. Nueva hoja, selecciono la primera opción. En este primer ejercicio vamos a trabajar en nuestra hoja de trabajo, aquí mismo. Así que voy a seleccionar hoja de cálculo existente, y en este cuadrito que dice ubicación, vas a seleccionar una celda. ¿Dónde quieres insertar tu tabla resumen? ¿Dónde? Yo quiero en esta celdita, clic, seleccionas la celda y es ahí donde se va a insertar tu tabla dinámica. Le doy en aceptar y listo. Nada más espero tranquilo y ya está. Ahí pueden observar su tabla dinámica. Y al costado, como una ventana emergente, se muestra los campos de tu tabla dinámica. Y si observamos, los campos de mi tabla dinámica son los mismos campos de mi tabla origen. ¿Por qué? Porque tu tabla dinámica es un resumen de tu tabla origen. Por lo tanto, lo que vas a crear son de tus campos de tu tabla origen. Por eso estos se muestran acá. ¿Ya? A ver, coménteme. Todos ya hemos creado nuestra tabla dinámica y empezamos a hacer el primer reporte. ¿Sí?
Control T, ahí me dice, ¿no? Control T, Control Q, en la pestaña Diseño, Insertar, excelente, ¿no? Sí, muy bien. Excelente, ya está. Lo que tenemos que recordar siempre de tablas dinámicas es lo siguiente. Estas 4 áreas, estas se la tienen que saber, ¿ya? ¿Qué significa estas 4 áreas? La primera que dice filtros. ¿Qué significa mis filtros? Significa que en este campo filtros, como su nombre dice filtros, vas a poder crear tu tabla dinámica aplicándole un determinado filtro. Si yo deseo crear una tabla dinámica de la cantidad de estudiantes por sucursal y que me filtre solo por el género femenino, ¿dónde jalaría el género femenino? En filtro. ¿No? El género, ahí lo pondría en filtro. Porque estoy creando un reporte por un determinado filtro, que sería género femenino. Columnas, el área de columnas. ¿Qué va aquí, Miss? En columnas va cualquier campo que deseas mostrar en tu tabla, pero este se va a mostrar en columnas. Eso es todo. Solo se muestra en columnas. Y en filas, se muestra en filas. A ver, Miss, un ejemplo, no le entiendo. Mire, yo quiero ver país. Entonces, yo hago clic en país, hago un clic y automáticamente se va a ir a filas. Significa que mis países van a estar en filas. Observo mi tabla y efectivamente los países están en filas. ¿Qué pasa si este campo le mando a columnas? Solamente se va a mostrar en columnas. En este caso es la distribución de los datos. En columnas y en filas. Miren, Australia, Brasil, China están en columnas. Pero si yo lo traslado a filas, se muestran en filas. La única diferencia. Te muestran los datos, solo que en esta en columnas y la otra en filas. Ahora, el campo de valores, en el campo de valores van todos los campos calculables. ¿Qué quiere decir? Si por ahí te dicen cantidad, te dicen recuento, promedio, máximo, mínimo, esos campos donde tú vas a sacar esa operación tienen que ir al área de valores. ¿Ya? Por ejemplo, en estos campos que yo tengo acá, país, máquina, vendedor, mes, cantidad y precio unitario, ¿cuál de estos campos o qué campos de aquí son campos calculables? Campos con los que yo puedo hacer una determinada operación. Cantidad. Exacto. Cantidad y precio Precio unitario. unitario. Exacto, ¿no? Yo podría sumar país. ¿Puedo sumar Colombia más Chile por ahí? No se puede, ¿no? Podrías hacer un recuento, pero recuento no es una operación, solo es un conteo, ¿no? Pero para que hagas una suma, un promedio, un máximo, un mínimo, solo se puede de campos calculables, campos que contienen números que pueden ser operables. Y esos campos van en el área de valores, en el área de valores. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, borro esto. Y nuevamente, empecemos. ¿Qué nos piden? Nos piden mis cantidad de maquinarias exportadas en cada país. Y nosotros, previo análisis, indicamos que íbamos a utilizar 3 campos. Máquina, cantidad y justo al costado tenemos país. País, máquina y cantidad. Son los 3 campos que vamos a utilizar para tener ese reporte. Entonces, ¿qué necesito? Necesito saber a qué países yo exporto o he exportado algún tipo de maquinaria. Clic en país y ya está. ¿Cuántos países? 4 países has exportado. Australia, Brasil, China y Estados Unidos. 4.
¿Qué más? ¿Qué has exportado a estos países? A ver. Maquinarias, Miss. ¿Y dónde están tus maquinarias? En el campo maquinarias. Clic en el campo maquinarias, clic, automáticamente se va a filas, ¿no? Y ahí te dice, en Australia, tú has exportado una cosechadora, fertilizadora, sembradora y tractor. En Brasil, fertilizadora, sembrador y tractor. En China, en Estados Unidos, ahí está. Hasta el momento ya tienes los países y las máquinas que has exportado a esos países, más no la cantidad. Y necesito la cantidad. Excelente. Clic en cantidad. Clic en cantidad y esta se va al área de valores. ¿Por qué? Tabla dinámica reconoce que es un campo calculable y lo manda a valores. Y ahí está. En conclusión, ya terminamos nuestra tabla dinámica. Sencillísimo, ¿verdad? Ahí me dice que en Australia he exportado en total 25 maquinarias. 11 cosechadoras, 3 fertilizadoras, 9 sembradoras y 2 tractores. ¿Ven qué fácil es tabla dinámica? Solo reconocer qué campos necesito y aquí solito se realiza. Seleccionas tus campos ya que has reconocido previamente, se colocan ambos en el área correspondiente y te muestran tu reporte o tu tabla dinámica. Listo, ya tienes terminado acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal nuestra primera tabla? Recordando tablas dinámicas. Muy sencillo, ¿no? Pero le piden un periodo del trimestre. Solamente este es del trimestre 1 o del primer trimestre. ¿Cómo me doy cuenta? Acá está, mire. Enero, febrero, marzo, abril. Un trimestre solamente, como dice 3, es de 3, ¿no? Entonces yo veo mis datos, no me da de junio o de julio, ¿no? Solamente me da de enero, febrero y marzo. Enero, febrero, marzo, nada más de los 3 meses. Si mi tabla fuera más grande, ahí sí, ¿no? Podría generar un filtro o podría segmentar o podría hacer un cálculo adicional. Pero en este caso, ¿no? Mis datos solo están de los 3 primeros meses, como me dice en el ejercicio, donde figuran los datos solo del primer trimestre del año. ¿Ve? ¿Listo? ¿Listo? Ahora sí. Muy fácil. ¿Se puede crear un gráfico dinámico con respecto a una tabla dinámica? Sí. Todas las tablas dinámicas que nosotros vamos creando tienen ya su gráfico dinámico y solamente es que nosotros seleccionemos qué tipo de gráfico queremos. Por ejemplo, yo quiero mostrar esta tabla dinámica en un gráfico. ¿Qué hago? Seleccionas, te ubicas, ¿no? En cualquier celdita de tu tabla. En cualquier celda de tu tabla y nos vamos a ir a su pestaña, a la única pestaña que le aparece, a la pestaña final que dice herramientas de tabla dinámica. Y ahí vamos a tener dos opciones, pestaña diseño y pestaña analizar. En la pestaña diseño podemos cambiar el estilo. Si no te gusta el color de tu tabla, me dice el azul no me gusta. Perfecto, te vas a diseño y aquí le puedes variar el color. Puedes ponerle tal vez un negro con azul, puedes ponerle un rojo, puedes agregarle por ahí un verde. Variamos en cuanto al estilo de la tabla. Y lo puedes hacer desde esta opción, ya desde estilo. Mire, ahí está. Ahí está todo el estilo, podemos variar. ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer acá? En diseño también podrías habilitar, ¿no? Tus columnas con bandas, filas con bandas, o modificar en el diseño también de
los datos, en cómo se muestra. Por el momento, en esta pestaña de diseño, solo vamos a ver el estilo, nada más, en cómo se cambia el estilo de la tabla. En la pestaña analizar, que está al costado, aquí vamos a poder observar varias opciones. Una de las cuales es gráfico dinámico. Sí, yo puedo generar a partir de esta tablita su gráfico dinámico. Clic en gráfico dinámico, clic en gráfico dinámico. Y aquí observen, podemos elegir cualquier gráfico. Gráfico de columnas, líneas, circulares, barras, áreas, dispersión, mapa, cotización, superficie, etc. Cualquiera. A ver, selecciono la primera columna, le doy en aceptar y listo. Ya tendría aquí el gráfico de mi tabla dinámica. Ahí está. El gráfico de mi tabla dinámica. Y si quiero filtrar, si por ahí me dicen, mire, solamente queremos del país Australia o de Brasil o solo queremos de China, añado un filtro. Hay tres formas de filtrar acá, ¿no? La primera, si por ahí alguien me dice, ya, mi jefe viene y me dice, ¿sabes qué? No, solamente quiero de Brasil. Uy, me ha dicho solo de Brasil y yo le he mostrado acá de todos los países. ¿Ahora qué hago? Podrías filtrar por tu mismo campo, ¿no? En este caso, podrías tú filtrar por el mismo. A ver, déjeme, ajá. Un momentito. ¿Dónde está? Ya, ahora sí. Mire, yo podría realizar el filtro llevándome aquí el campo de país. Este de acá me podría llevar a filtros. Si por ahí me dicen, ¿no? Solamente quieren por país. Ah, lo puedo filtrar acá. Esa es una forma. La otra forma, ¿cuál sería? La otra forma, ¿cuál sería? Utilizando el mismo botoncito filtro que tienes en tu tabla. ¿Mis este botoncito de acá? Sí. Tú le puedes hacer un clic. Vas acá. Y como solamente te han dicho de Brasil, solo de Brasil, clic, seleccionas solo de Brasil y le das en aceptar. Y solo tendría de Brasil, ¿no? Y su gráfico solamente se muestra de Brasil. Dos formas de filtrar. Ahora, la que tú vas a aprender en nuestras clases, ¿cuál es? Segmentación de datos. La segmentación de datos es un filtro también. Es un filtro, pero este filtro es más elegante y es el que se utiliza en los dashboards y también en las tablas dinámicas. Ya te he dicho que lo puedes hacer por el campo de una tabla dinámica, lo puedes hacer por la misma tabla dinámica o lo puedes hacer por segmentación de datos. A veces cuando escuchamos segmentación de datos, uy, qué difícil, ¿qué será segmentación de datos? Es el filtro. Nada más que está renombrado con segmentación de datos. ¿Y cómo obtenemos, esa segmentación de datos? Fácil, nos ubicamos en nuestra tablita. En nuestra primera tabla, nos vamos a ir a la pestaña Analizar aquí arriba, a la pestaña Analizar, clic, y aquí vamos a encontrar el grupo Filtrar. Dentro del grupo Filtrar vamos a encontrar un comando que dice Insertar segmentación de datos. ¿Qué es la segmentación de datos? Es un filtro. Es un filtro nada más. Yo le hago un clic en segmentación de datos y me va a indicar por qué campo deseas filtrar. ¿Quieres filtrar por máquinas? ¿Quieres ver una determinada máquina? ¿Por vendedor? Tal vez solamente por Juanito, por María. ¿Por mes? ¿Por enero, febrero, marzo, abril? ¿Por cantidad? ¿Será correcto filtrar por cantidad?
¿Por precio unitario? Aquí también tienes que escoger, ¿no? El adecuado. Podría filtrar por precio unitario, me va a salir una lista que va a ser interminable. Queremos filtrar por país. Selecciono país y le doy en aceptar. Y listo. Este es el famoso el segmentador de datos o la segmentación de datos, ¿no? Esta es de acá. Esta. Y esto me permite filtrar. Por ejemplo, si por ahí mi jefe me dice, no, solamente quiero que me muestres de Brasil. Clic en Brasil y solo le muestra de Brasil. Solamente, no, me equivoqué, quiero de China. Clic en China y solo le muestra de China. Quiero de Estados Unidos. Clic, solo de Estados Unidos. Este es tu famoso segmentador de datos que siempre tiene que acompañar a tus tablas. Para que cuando alguien ingrese, alguien vea tu reporte, los pueda trabajar. Quiero ver solo de Australia, excelente. Quiero ver de Australia y otro país. A ver, Miss, ¿cómo haría si quiere ver de Australia y Brasil, por ejemplo? De Australia y Brasil. Yo selecciono Brasil y se desactiva Australia. ¿Qué hago? Hay dos formas de trabajar aquí. Puedes activar selección múltiple, que es esta de aquí. Tú le haces un clic y cuando esté activado esta opción, significa que puedes seleccionar varios. ¿Puedo filtrar por Brasil y Australia? Mira que está seleccionado los dos. Brasil y Australia. Aquí está de Brasil y Australia. Miss de China, clic. De China más. Borro el filtro haciendo un clic aquí. Y ahora quiero nada más de Estados Unidos y Brasil. Listo. ¿No? De Estados Unidos y Brasil. A ver, voy a seleccionar. De Estados Unidos y Brasil. A ver, Brasil y Estados Unidos. Listo. Y este de acá que se pone medio raro. Listo, entonces puedes seleccionar. Otro, si yo no tengo, porque hay versiones de Excel que no tienen este botoncito, ¿no? Yo no tengo este seleccionador múltiple. ¿Qué hago? Presionas tu tecla control, tu teclita control. Por ejemplo, quieres, no sé, solo de Australia. Pero también quiero de Estados Unidos. Presionas tu tecla control y seleccionas Estados Unidos. Particularmente esa es la que a mí más me gusta. Seleccionas y ahí está. Australia y Estados Unidos. Australia y Estados Unidos. Luego borras el filtro y tus datos están como antes. Como antes. ¿Ven? Esto lo puedo mover acá. Esto lo disminuyo un poquito. ¿No? Un poquito. Ahí está. Traigo acá. Y listo. Ya puedo segmentar, ¿no? Por Australia. Puedo segmentar por China. Y así. Qué bonito, ¿no? A ver, hasta aquí coméntenme cómo vamos con el segmentador de datos y con nuestro gráfico dinámico de tablas dinámicas. Miss, también se puede filtrar desde el mismo gráfico. En este caso, como el gráfico está ya relacionado o sale de tu tabla dinámica, no es recomendable filtrar por el gráfico. No, lo tienes que hacer por tu tabla. ¿Ya? Por tu tabla. Ya están relacionados los dos. Cualquier filtro que hagamos a la tabla va a ser afectado el gráfico. ¿Ya? El gráfico también va a verse afectado. ¿Listo? ¿Qué tal hasta aquí? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Se entendió o lo vuelvo a repetir? ¿Sí? Listo. Muy bien, excelente. Gracias, todo bien. ¿Se entendió? Excelente. Tuve que usar la opción de control y clic. Mi versión de selección múltiple no está bien. Sí, a veces en versiones no funciona este seleccionador múltiple. Por eso con el control, me gusta más el control. ¿Por qué? Porque a veces te confundes con esto que selecciono, que no, que ya no lo quiero ya. Pero con el control tienes más libertad. Presionas Brasil
Control, seleccionas China, Control, seleccionas Australia y mire, ya he seleccionado 3. Luego borro el filtro y todo como nuevo. Este es el primer ejercicio de tablas dinámicas. Ahora nos vamos al segundo ejercicio. Vámonos al segundo ejercicio, que está incluso un poco más sencillo, ¿no? Un poco más sencillo. Miren, ¿qué nos dicen aquí? En el ejercicio número 2, crea un reporte de los 3 mejores vendedores y luego otro reporte con los 3 más bajos, con los 3 peores vendedores. Con los vendedores más bajos en sus ventas, ¿no? Los peores por ahí. Nuestra tablita de datos es una tabla oficial, sí, ¿verdad? ¿O no? ¿Por qué debajo del gráfico sale un filtro? Debajo del gráfico este de acá. Claro, es porque está relacionado. Puedes filtrar, pero como te digo, lo mejor es que lo filtres en tu tabla y eso se va a ver afectado en tu gráfico. Lo puedes hacer, ¿sí? Eso también, esos botoncitos lo puedes eliminar, ¿no? Listo. Se va, ¿no? Ahí está. Entonces, así también se puede mostrar. Pero, como les recomiendo, mejor es tener aquí tu filtro afuera, ese que sea de tu tabla, y cuando tú vayas a filtrar, tu gráfico también se va a ver afecto a lo que va a filtrar en tu tabla. De mejor. ¿Por qué? Porque no todos saben utilizar el filtro de gráficos y tus tablas dinámicas no van a ser solo para ti. Lo vas a tener que enviar a tu jefe, lo van a ver tus compañeros. ¿Y cuál es el objetivo? De que tu tabla lo comprenda cualquiera. Yo tengo que ir a tu escritorio y tú me muestras tu tabla y yo tengo que entender. Si está mal distribuido, si no logro entender la información, no sirve. Tengo que entenderlo yo, tiene que entenderlo cualquiera al acercarse a tu tabla. La información se debe ver clara, correcta y manejable. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vámonos aquí al ejercicio 2. Les estaba preguntando, ¿es una tabla oficial? Sí, ¿verdad? Porque es activo. Cuando creas un cuadro, lo mismo pasa con los cuadros de texto, ¿no? Sí, me dice. Cuando creas un cuadro, tiene su propia pestaña y lo mismo pasa con cuadros de texto. Lo mismo, ¿no? Cuando yo selecciono mi tabla, en la parte superior me aparece una pestaña adicional que dice diseño de tabla o herramientas de tabla. Significa que esta es una tabla oficial. Ahora, ¿qué campos voy a utilizar para calcular el mejor vendedor o los 3 mejores vendedores y los 3 peores vendedores? ¿Qué campos utilizarían ustedes si les piden este reporte? Tenemos fecha. Fecha lo utilizaría. No. Provincia. No me pide. Vendedor. Este campo. Vendedor sí lo utilizaría. Vendedor, cantidad y total. Ah, ahí está, ¿no? Vendedor, cantidad y total. Puede ser. A ver, ¿quién más? Vendedor sí o sí, ¿verdad? Vendedor me entra sí o sí. Cantidad. Analicemos el campo cantidad. Carlos ha vendido 27 artículos y Carlos ha vendido 46. Carlos ha vendido 7. María ha vendido 65, 80. Pero si verificamos lo que ha vendido María en cantidad, puede ser superior a la cantidad de Carlos, pero en los montos puede ser que sí o no. Entonces, cantidad no nos serviría mucho. ¿Por qué? Total. Claro, ¿no? Total. ¿Por qué? Porque la cantidad se está multiplicando por el precio unitario y el monto total o el total me está saliendo acá. Que este sí se consideraría para determinar, ¿no? Es como si yo vendo 100 lápices. 100 lápices este mes. Uy, me fue bien, vendí 100 lápices.
¿A cuánto creen que haya ascendido ese monto? Soy la mejor vendedora porque vendí 100 lápices el día de hoy, o en este mes he vendido 100 lápices. Cada lápiz está a 50 centavos. ¿Cuánto hice? Uy, no superé ni los 100 soles. Pero Carla, que es mi compañera, ha vendido una impresora, una sola. Carla ha vendido uno al mes, un artículo. Yo he vendido 100, pero 100 artículos de un precio mínimo. Y Carla ha vendido una impresora que está, no sé, 350. ¿Quién va a ser la mejor vendedora? Carla. ¿Por qué? Porque en este caso se mide por la cantidad, por el total que ha llegado, ¿no? Y como nos dice claramente aquí, los mejores vendedores. ¿Cómo determino quién es el mejor vendedor? Por los montos, ¿no? Viene Juanita y me dice, mira, ahí está mi récord de venta. Y hice en este mes 800. Vendí solo 2 productos, ¿no? Una impresora y una fotocopiadora por ahí, al láser. Ay, ahí tengo 800. Yo que vendí 100 lapiceros, 10, no sé, 10 paquetitos de papel bond. Tengo más artículos, pero el monto no superó a Carla. Entonces acá determinamos por el monto que hace un vendedor mensualmente, ¿no? Por lo tanto, los campos que yo voy a elegir para realizar este reporte de ventas y determinar al mejor o al peor es el campo vendedor y el campo total. ¿Ya? Ahora sí, ubicándonos acá rápidamente, vamos a crear nuestra tablita dinámica. Clic en tablita dinámica y lo vamos a crear acá. Acá, ¿ya? Esto los voy a llevar acá arriba. Ahí. Y acá vamos a crear nuestra tablita dinámica. Voy a crear mi tablita dinámica en esta misma hoja, en este lugar. Listo. Ya está mi tabla dinámica. ¿Qué quiero ahí? ¿Qué quiero en mi tabla dinámica? Los vendedores, mi saber qué vendedores tengo. Clic en el campo vendedor, como ya lo reconocí, clic en el campo vendedor. Acá no hay duplicados. Acá no hay duplicados. Si yo observo acá hay 5 Carlos, 4 Marías, 3 Margaritas, 2 Guadalupes, un Jesús, 4 Javier. Pero acá no te sale duplicados. Son vendedores únicos. Yo puedo haber vendido varias veces al mes, pero solamente soy yo. Entonces, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vendedores. 11 vendedores. ¿Cuánto habrán vendido cada uno de ellos, Miss? ¿Qué campo me ayuda? Total. Clic en total y ya se va aquí, en suma de valores. Ya se va. Ahí está, ¿no? Anita ha vendido 1985, Andrés 512, Carlos 1377. Uy, aquí Javier. Javier ha hecho 1572. Jesús está con 4000. Y así, ¿no? Todos tengo aquí su récord de ventas. Como dice el encabezado, es la suma de totales. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Está contando todas las ventas de Carlos, y lo está ubicando ahí. Todas las ventas de Anita, todas las ventas de Andrés y así, aquí me está haciendo una suma de totales. Por lo tanto, aquí puedo determinar cuánto han vendido en el mes o en todo el registro que me da mi tabla. Pero aquí díganme, ustedes, estimados, ¿habrán vendido en soles o en dólares? ¿Se entiende cuando está así, tal como se muestran los números? ¿Se entiende que es en soles? No, ¿verdad? No, Miss, no se entiende. No sé si habrán vendido en soles, en dólares, en euros. ¿Cómo hacemos para darle formato? Hay varias formas. La que más me gusta y la más fácil les digo, ¿ya? La que más me gusta y la más fácil.
A ver, no, me dice por elite, podría ser también, puede ser por elite. Si es que tuvieran un identificador único, como el DNI, el código de empleado, se puede trabajar también. En este caso, no tengo un identificador único, si han visto en mi tabla. Entonces, ¿cuál sería mi dato a tomar? Vendedor. Ya, ese sería. Muy bien. Ajá, Richard me dice configuración de campo de valores. Excelente. Estimado Antonio, adelante, está levantando la manito. Muy bien. Ya. ¿Cómo cambio? Por configuración de campo de valor. Excelente. ¿Y cómo ingreso, mis? Doble clic en el encabezado. Doble clic en el encabezado. Uy, doble clic y me sale esta ventanita. Me sale esta ventanita y aquí me voy a ir a formato de número. Clic en formato de número. Clic en formato de número y aquí selecciono. ¿Qué tipo de dato es? Moneda. Puedes utilizar también contabilidad, depende de ti. Selecciono moneda y si eres de Perú, nosotros manejamos soles. Si somos tal vez por ahí de Venezuela, de Colombia, pueden elegir aquí el tipo de moneda. Ya, aquí está todos los tipos de moneda. En este caso, voy a utilizar soles y simplemente le doy en aceptar. Aceptar y ya está, miren. Mejor, más comprensible. Y ahora, ¿cómo hago para determinar solo los 3 mejores? Solo los 3 mejores. ¿Qué hago? A ver, ¿qué hacemos? Estimado maestro Serafín, adelante. Buenas tardes, buenas noches. Una consulta, al insertar el símbolo monetario del sol, si bien cierto es insertado al costado del número, pero ¿hay alguna forma para que ese símbolo del sol esté al lado izquierdo y el valor numérico permanezca al lado derecho? Sí, tendríamos que seleccionar el formato contabilidad. Ah, Doble clic nuevamente, mire, doble clic en suma de total. Nos vamos nuevamente a formato de número y moneda. ¿Cuál es lo característico de moneda? Que sirve para todos los datos de tipo moneda, de tipo dinero, ¿no? ¿Qué te muestra así? Cerquita, el monto y el símbolo. Pero el formato contabilidad, que también sirve para representar montos de dinero, esta distribución es como usted indica. El símbolo en el lado izquierdo y el monto en el lado derecho. Seleccionamos contabilidad, lo mismo. Si no manejamos el sol, podemos cambiar aquí el tipo de moneda, le damos en aceptar, aceptar y listo, ¿no? Se mantienen en el lado derecho los símbolos, en el lado izquierdo y en el lado derecho los montos. gracias, muchas gracias. Listo. Nada, gracias a usted. Y ya, ahora sí. A ver quién más está levantando la manito. Estimada Ángela, adelante. Adelante, estimada Ángela. Ya. Ahora, ¿cómo hacemos mis? A ver, estimada Ángela, ¿tenemos alguna consulta? Ya, listo. Disculpe, se ha presionado por gusto, disculpe. Ya, no se preocupe. Ahora sí, mire, cuando yo quiero solamente los 3 mejores, solo los 3 mejores vendedores, ¿qué haríamos? A ver, en este caso. Podríamos segmentar los datos, ¿por qué? Por monto. No nos sirve, ¿no? Podríamos filtrar a este lado por el campo de una tabla dinámica. Tampoco. En este caso, cuando me piden mayores y menores, vamos a utilizar este de aquí, que es el filtro de la propia tabla. Clic y ahora sí me voy a ir a la opción de filtros de valor. Filtros de valor. Filtros de valor. Ahí adentro tengo
varias opciones de filtrado. Puedo filtrar aquellos que son iguales a, no es igual a, mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que, entre dos montos. Si me piden por ahí solamente entre 500 y 1000, puede ser, ¿no? Y aquí encuentro una que dice 10 mejores. 10 mejores. Clic en 10 mejores y ahora me sale esta ventana. Me está indicando que aquí me va a mostrar los 10 mejores vendedores. ¿Me están pidiendo los 10 mejores vendedores? No. Solo me piden 3 vendedores. En esta tablita, o en esta ventana, perdón, yo puedo cambiar si deseo inferiores, los peores, o superiores, los mejores. Puedo variar si quiero 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Yo quiero solo 3. Borro y le pongo 3. Y ahora simplemente le doy en aceptar. Aceptar y ya está. Me aparecen los 3 mejores vendedores. Los 3 mejores vendedores. Ahí está. Ese truco, ¿no? No solamente es utilizar segmentación de datos, no solamente es utilizar el filtro de los mismos campos de una tabla, sino también puedes utilizar este filtro que tiene la tabla. Es bueno que ustedes conozcan todas las formas de trabajar con filtro para que en algún momento dado, ¿ya? De un ejercicio o algo que tengan que entregar, tengan opciones para trabajar. ¿Listo? Ahora la pregunta. ¿Puedo copiar esta tabla dinámica y pegar? ¿Puedo copiar y pegar? ¿Puedo duplicar una tabla dinámica? ¿Se podrá duplicar una tabla dinámica? A ver qué me dicen por ahí. Sí, me dicen, ¿no? Disculpe, ¿cómo ingreso a esa ventanita? ¿A cuál? ¿A esta de acá? ¿A la de formato condicional? Perdón, ¿a lo de formato? Doble clic, ingresamos acá. Doble clic en el encabezado, ingresamos a formato de número. ¿Ya? Y si queremos ingresar al filtro, simplemente es hacer un clic aquí, un clic en esta cabecita, un clic, y acá seleccionamos filtros de valor, los 10 mejores, y cuando nos salga esta ventana, ahí podemos configurarlo y dejarlo en los 3 mejores. ¿Ya? Eso es lo que hicimos. Sí, sí, sí. Excelente. Sí se puede. ¿Cómo duplico? Cuando quieres crear una nueva tabla dinámica, ya no es necesario que nosotros volvamos a hacer el mismo proceso. De irnos a la pestaña Insertar, seleccionar tabla dinámica. Sino, simplemente podemos seleccionar. Seleccionamos esta de acá, anticlic, copiar, y debajo, anticlic, pegar. Y listo. Tenemos 2 tablas igualitas. 2 tablas igualitas. Y si yo borro el filtro de la segunda, esta es mi tabla normal. ¿Se puede trabajar así? Sí. Puedes duplicar tus tablas en cualquier momento. Pero en esta segunda no me piden los 3 mejores, me piden los 3 peores. Nuevamente te vas a tu filtro, filtros de valor, los 10 mejores, y ahí seleccionamos ahora los inferiores. Los inferiores, ¿cuántos inferiores quiero? 3. Le doy en aceptar y aquí tendrían los 3 mejores, digo los 3 peores, y estos serían los 3 mejores. Sencillo, ¿no? Sencillo. 2 tablitas distintas. 2 tablitas distintas.
No se preocupe. 2 tablitas distintas. Muy sencillo, ¿no? Este ejercicio les he traído más que todo para que podamos ver las opciones de filtro que tenemos al momento de trabajar con tablas dinámicas. Y ahora sí viene lo fuerte en el ejercicio 3. En el ejercicio 3, lo más fuerte. ¿Qué nos pide? Nos dice que hagamos un reporte en una nueva hoja que muestre el promedio. El promedio ya no te pide la suma, ya no te pide por ahí la suma del total o el recuento. Te está pidiendo el promedio del importe para cada tipo de cuenta. Para cada tipo de cuenta. Solamente quiere visualizar fondo corriente, fondo de inversión y ahorro. Y esta tiene que estar subdividido por sucursal y debo mostrar o se debe mostrar solamente los clientes nuevos. El estilo que debe tener tu tabla es diseño medio 7 y su formato distribución de datos tiene que ser formato tabular. Uy, Miss, este está difícil. Solo tenemos que, recuerden, identificar los campos. Primer truco. ¿Qué dice? Muestra el promedio. Me pide promedio, Miss. Ah, ya. Esto lo voy a resaltar. ¿No? A ver. Esto lo voy a resaltar, tal vez lo voy a poner de otro colorcito. Voy a poner amarillito. Me pide promedio del importe. ¿Dónde está el importe acá? ¿De qué campo saco el importe? De mi campo importe. Ahí está. Entonces necesito el promedio de este campo importe. ¿Pero de qué? De estas 3 tipos, de estas cuentas, estos 3 tipos de cuentas. Cuenta corriente, fondo de inversión y ahorro. ¿De dónde saco estas cuentas? Revisas tu tabla y te das cuenta que tienes un campo que dice cuenta o tipo de cuenta. Tipo de cuenta, acá tienes corriente, fondo de inversión, ahorro, vivienda, plan de jubilación. Acá tienes tus tipos de cuenta. Y acá está tu importe. Hasta el momento ya has visto 2 campos que vas a utilizar para tu tabla o para tu reporte. Hasta aquí tienes que hacerlo. Y por último te dice, tiene que estar subdividido por sucursal. Sucursal. A ver, ¿alguien tiene el audio prendido? A ver, cuidado con el audio. Listo. Sucursal, ¿no? El campo sucursal. Me dice subdividido por el campo sucursal. Es decir, yo necesito saber en qué campos, en qué sucursales tengo este tipo de cuentas, ¿no? Y cuánto es el promedio del importe de cada cuenta. 3 campos que voy a utilizar: sucursal, tipo de cuenta e importe. Luego analizo los otros. Trabajen por partes. Si van a ponerse a todo uno solo, se van a complicar. Por partes. Primero, sucursal, tipo de cuenta e importe. Listo, en una nueva hoja. Vamos. Selecciono pestaña insertar, tabla dinámica y ahora me dicen una nueva hoja. Significa que tiene que estar seleccionada esta primera opción que dice nueva hoja de cálculo. Clic en nueva hoja de cálculo, le doy en aceptar y ahora sí. Mire, en una nueva hoja de cálculo, en una hoja nueva. Ahí está mi tabla dinámica. ¿Qué me pide, Miss? El promedio del importe de las cuentas por sucursal. ¿Qué necesito primero? ¿Qué necesito?
Miss, necesito nuevo cliente. No, necesitamos el campo nuevo cliente. Falso, Miss, no. ¿Cómo nuevo cliente? Primero, necesito los tipos de cuenta que tengo. ¿Dónde están los tipos de cuenta? ¿En qué campo? Tenemos fecha, código cliente, sucursal, y ahí tenemos un campo que dice tipo de cuenta. Clic en tipo de cuenta y yo veo qué tipos de cuenta tengo. Miss, tenemos 5. Nosotros somos, imaginemos, ¿no? Que tenemos nuestro banco ahí. Tenemos nuestro banco. Y ahí manejamos estos 5 tipos de cuenta. Ahorro, corriente, fondo de inversión, plan de jubilación y vivienda. Y vamos a hacer un reporte, pero solo por 3 tipos de cuenta. Solo por 3 tipos de cuenta. Ahorro, corriente y fondo de inversión. Esos 3. Plan de jubilación, no me importa. Vivienda, tampoco. Solo 3 tipos de cuenta. ¿Qué más me dice Miss? Yo necesito saber qué tipos de cuenta manejamos por sucursales. Nosotros tenemos en Arequipa nuestro banco, en Cusco, en Lima, en Apurímac. Tenemos que saber cuántos tipos de cuentas manejamos en cada departamento. ¿Y qué campo utilizo? Sucursal. Clic en sucursal y ahí está, ¿no? Cuenta de ahorro. Las cuentas de ahorro tenemos en Arequipa, en Lima, en Pisco, en Tacna, en Trujillo. Uy, hemos crecido bastante. La cuenta corriente. Tenemos Miss en Arequipa, en Lima, Pisco, Tacna, Trujillo. Fondo de inversión tenemos en Arequipa, Lima, Pisco, Tacna, Trujillo. Uy, pero Miss, yo no quiero de plan de jubilación ni vivienda. ¿Qué haría? Ah, desde acá yo puedo empezar. Uy, como la Miss ya nos dio las 3 formas de filtro que yo puedo trabajar en una tabla, como solo quieren estos 3 tipos de cuenta, ahorro, corriente y fondo de inversión, fácil, me voy aquí, clic, y solamente muestro, ¿no? Ahí me aparece Arequipa, Lima, Trujillo, ¿no? Me está mostrando por sucursales primero el filtro, ¿no? ¿Qué pasa si por ahí me muestra primero lo de sucursal? ¿Por qué me muestra sucursal? Porque aparentemente está tomando primero, ¿no? Como sucursal. ¿Qué hago? Cambio de orden. Miren, sucursal lo llevo arribita, lo suelto y listo. ¿Qué pasa, Miss? Se ha invertido el orden. Se ha invertido nada más. Ahora me aparece Arequipa. ¿Qué cuentas tengo en Arequipa? En Lima, en Pisco. Y ahora cuando voy a hacer el filtrado, miren. Ahí me aparecen mis tipos de cuenta. ¿Qué tipos de cuenta nada más quieren visualizar? Ah, solo queremos ahorro, corriente y fondo de inversión. Nada más, Miss. Le doy en aceptar y listo. Ahí está. En Arequipa, en Lima, Pisco, Tacna y Trujillo, ahí están mis 3 tipos de cuenta que manejo en esas 5 sucursales. Ya tengo hasta acá lo que me han indicado. De los 3 tipos de cuenta por sucursal. Pero ahora me dice Miss el promedio del importe. El importe. ¿De dónde saco el importe? El importe lo saco del campo importe. Le hago un clic y se va a ir al área de valores. ¿Pero qué me está saliendo ahí? La suma. ¿Qué te dice en el encabezado? Solo estoy sumando. Te estoy haciendo por defecto la operación suma. Pero no es lo que me ha pedido. Me han pedido promedio, Miss. ¿Qué hago?
cambio el tipo de operación que se está realizando en ese campo. ¿Y cómo lo cambio? Haciendo doble clic en el encabezado. Doble clic en suma de importe y aquí me va a aparecer este cuadro. Aquí, estimados, yo puedo indicarle qué operación se debe realizar acá. ¿Y dónde está? ¿Qué dice acá? Elija el tipo de cálculo que desea usar para resumir los datos seleccionados. Actualmente se está haciendo una suma, Miss. A mí me han pedido recuento. ¿Recuento? No, me han pedido promedio. Si en lugar de promedio me hubieran dicho máximo, seleccionaría máximo. Mínimo, producto, contar, ¿no? Y más operaciones. Pero me han dicho promedio. Selecciono promedio y aquí van a observar que incluso cambia el nombre. ¿Por qué? Porque ya no se está haciendo la suma, se está haciendo el promedio. ¿Ya? Y antes de darle a aceptar, voy a cambiar el formato. Clic en formato de número. Le voy a poner moneda, aceptar. Y recuerdo, estamos haciendo el promedio. Le doy en aceptar y listo. Este es el promedio del importe. Es decir, en promedio, la sucursal de Arequipa, en promedio, nos da 7,758. En promedio. ¿Por qué? Porque en mi cuenta de ahorro en promedio también sacamos 7,647, 7,000. ¿No? Eso es el cálculo del promedio. Y así podría yo cambiar si me dice contar, si me dice máximo, si me dice mínimo, si me dice producto. Yo podría cambiar haciéndole doble clic en el encabezado y seleccionando el cálculo correcto. Recuerda que no todo va a ser suma. Van a pedirte así como este tipo de ejercicio. ¿Ya? A ver qué tal hasta acá. ¿Hemos podido cambiar de operación? ¿Hemos podido cambiar de tipo de operación que se realiza? Sí, me dicen por ahí. El campo de valor es el promedio del importe, exacto, ¿no? El promedio del importe. Sí, sí, me dicen, muy bien, excelente. Sí hemos podido realizar el cálculo, ¿ven? Que sí se puede hacer. Se puede, mis, claro que sí, me dicen por ahí. Muy bien, ahora sí. ¿Qué más? Ahí no se acaba el ejercicio. El ejercicio nos indica todavía más. Me dice, solamente te quiero visualizar de los clientes nuevos. No me importa de los clientes antiguos, me dice. Quiero saber en promedio cuánto estamos percibiendo en cuanto al importe de los clientes nuevos, para saber si tenemos que lanzar una nueva campaña de publicidad. Uy, tienes aquí un campo que dice cliente nuevo. Tú tienes los datos, tú manejas los datos de clientes nuevos y antiguos. Por ejemplo, los dos primeros, C245 y B521, sí son clientes nuevos. ¿Y cuánto manejan en su cuenta? 15,000 aproximadamente cada uno, ¿no? Uy, ¿quieres saber de los clientes nuevos? ¿Qué haría si me pide eso mi jefe? ¿Qué harían ustedes si nos piden así? Solo de los clientes nuevos. Si tú has hecho tu tabla dinámica en general, de todos. Aquí están nuevos y antiguos, pero solo quiere ver los datos de los nuevos. ¿Qué haría? Filtro, claro, ¿no? Filtro, pues, mis. Filtro, y le vamos a regalar a nuestro jefe todavía la opción de ver hasta por los antiguos, ¿verdad? Claro, pues, mis. Le vamos a dar la opción de que él elija, de que le haga un clic para ver clientes nuevos y luego haga un clic para ver clientes antiguos, para que tenga el informe completo, el reporte completo. ¿Y cómo lo hacemos? Con segmentación de datos.
Te ubicas dentro de tu tabla. Nos vamos rápidamente aquí arriba a la pestaña Analizar. Seleccionamos segmentación de datos y ahí, ¿no? Jefe, si yo le muestro el reporte de clientes nuevos y antiguos en menos de un segundo, ¿me da el día libre? Sí, te va a decir. Y tú, como ya sabes Excel, te vas a segmentación de datos y vas a segmentar solo por cliente nuevo. Segmentas por ese campo. ¿Por qué, Miss, por ese campo? Porque sabes que en ese campo tú tienes el registro de clientes nuevos y antiguos. Clic aquí, le das en aceptar y aquí vas a tener. Si no, y a tu jefe le vas a decir, jefe, ahí está, le voy a regalar dos botoncitos para que usted pueda elegir entre clientes nuevos. Ahí es muy chiquito, ¿no? Acá abajito nomás será. Acá, entre clientes nuevos y antiguos. Si usted quiere ver clientes nuevos, jefe, le va a dar clic aquí que sí. Solo clientes nuevos, sí. Si por ahí, jefe, usted quiere ver de los clientes antiguos, usted le va a dar clic en no. Y esto es la cuenta de los clientes antiguos. ¿No? Clientes nuevos, clientes antiguos. Le damos un formatito. Desde la pestaña opciones le damos un colorcito distinto, ¿no? Para que se vea como botoncitos y listo. Ahí está el jefe. Sí, no. Borramos el filtro y listo. Ahí está. ¿Vieron? Ahí está. ¿Qué tal? ¿Estoy filtrando? Sí, solo por clientes nuevos. No, por clientes antiguos. Y esta es mi tabla original, mi tabla normal. Y tenemos el día libre, ¿no? Claro, por segmentación. Y tenemos el día libre. Ahora, ¿qué más te ha dicho? No ha terminado hoy el ejercicio. Aplica el diseño medio 7 y el formato tabular, te dice. Uy, Miss, ¿qué es el modelo, el diseño medio 7? ¿Qué es eso? El modelo medio 7 es el estilo de la tabla. ¿Qué te está diciendo en otras palabras? Ponle el estilo. Tu jefe te dice, tiene que tener el estilo, el color de la institución. Nosotros somos color verde, te dice. Entonces, tienes que ponerle verde a la tabla. Uy, tenemos etiqueta de colores en la empresa. Entonces, sencillo. Seleccionas cualquier celdita en tu tabla. Nos vamos a la pestaña Diseño. Y en estilos de tabla, el modelo medio 7 es este de acá. El modelo claro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 es este. Claro 7. Si me dice claro 3, claro 1, 2, 3. Si me dice medio 7, medio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Significa que es este estilo. Este es el estilo medio 7. Yo le hago un clic y listo. Ya está, jefe, con el formato, con el color de la tabla que usted ha indicado. Ahora, ¿qué más te dice? Tiene que tener un estilo tabular, te dice. ¿Qué quiere decir el diseño tabular, Miss? ¿Qué quiere decir? Es la distribución, la forma en la que se ve tus datos. Si tú observas tu tablita, este modelo es el diseño compacto. El diseño compacto. ¿Qué quiere decir? Que toda la información se agrupa y se muestra así. El diseño tabular separa los datitos en columnas. ¿Y dónde se cambia, Miss? Te ubicas dentro de tu tabla, lo mismo. Te vas a tu pestaña Diseño, ahí donde le has cambiado el estilo. Y vas a seleccionar ahora Diseño de informe. Diseño de informe. Clic en Diseño de informe y ahí vas a tener. Formato compacto es el que tenemos ahora. El formato esquema es un poco distinto y este es el formato tabular.
clic en el formato tabular y mira, ¿cómo se visualiza? La información se divide, ¿no? En columnas. Acá tengo solo puras sucursales. Y acá tengo puro tipos de cuenta. Y acá tengo todos los promedios. Ese es el modelo tabular, ¿no? Separa nada más los datos. Y listo. Estarías terminando con tu reporte de tabla. ¿Qué tal? ¿Qué tal hasta aquí, estimados? ¿Cómo nos ha ido en este tercer ejercicio? Que ciertamente utiliza tal vez más campos y cosas adicionales, pero es sencillo, ¿no? Si es que lo trabajamos con paciencia y por partes. Genial, me dice, excelente, ¿no? La segmentación, muy bien. Y no solamente termina ahí en tablas dinámicas. ¿Sabían que podemos crear un campo calculado? Si por ahí nos piden el IGB, pero el IGB no está en mi tabla, no está en mi tabla origen, te creas tu campo calculable y tú puedes realizar operaciones de un campo por otro campo. Puedes dividir, multiplicar. Y la siguiente clase vamos a hacer ese tema. Campo calculado. Campo calculado que muestre por producto el incremento del monto total por concepto del IGB. A ver, quiero que para la siguiente sesión, ustedes me vengan con su tabla hecha. ¿Qué te están pidiendo en el último ejercicio? Hallar el monto total de los productos. El monto total de los productos según el mes y segmentado por vendedor. Quiero que ustedes ya vengan hecho hasta ahí. Y conmigo vamos a hacer solo el campo calculado. Recuerden que Excel es práctica. A ver, yo les pregunto, rapidísimo, que ya les había hecho la pregunta a mis alumnos anteriores. ¿Cuál es el mejor método de estudio? ¿Cuál es el mejor de todos? A ver, según su experiencia, según lo que han leído o según lo que han escuchado, ¿cuál es el mejor método de aprendizaje? ¿Ya? ¿Cuál es el mejor método de aprendizaje? A ver, ¿quién me dice por ahí? La práctica, ¿no? La práctica. Sí, pero adivinen qué. La práctica es el segundo método de aprendizaje. El segundo mejor. ¿Cuál es el primero, Miss? El primero, y está comprobado de que es la enseñanza. Es decir, estimados, ustedes al momento de estudiar, al momento de realizar una actividad, tienen que pensar como si van a desarrollar ese tema, como si ustedes van a ser los docentes. Si el día de hoy les ha tocado tablas dinámicas, ustedes tienen que pensar que van a dictar tablas dinámicas el día de hoy. ¿Y cómo vas a dictar tablas dinámicas? Uy, el estudiante me va a preguntar esto. Y realizar ese método. Estudio como si fuera a desarrollar la clase de ese tema. Me anoto, ya voy a hablar de esto es el concepto, voy a trabajar este ejercicio, voy a explicar este ejercicio y hazlo. Puedes trabajar con tu familia, con tus amigos, y si no tienes al costado tu familia y amigos, solo en el espejo, dicta. Ya vamos a avanzar el tema de tablas dinámicas y tienes que explicar. Ese es el primer método de aprendizaje. Por eso los docentes aprenden por dos, ¿no? Enseñan y también aprenden. Y el segundo método es la práctica. Y en Excel vamos a tener que realizar eso, la práctica y la práctica. Así que hasta acá nos quedamos la clase del día de hoy, tener en cuenta esas recomendaciones, ya traer el ejercicio desarrollado del número 4 y conmigo vamos a hacer lo que es el campo calculado y luego pasamos a hacer nuestro dashboard o panel de control. Ya espero que les haya gustado la clase del día de hoy, guarden sus archivos. Y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Les dejo en compañía de Valeria. Por favor, no se retiren, que siempre tiene una dinámica para ustedes, ¿ya?
Adelante, Valeria, por favor, te doy el